Las doctrinas básicas de la Biblia. Las doctrinas básicas de la Biblia, y ya pudimos estudiar el nuevo nacimiento, la regeneración, y hoy vamos a estudiar la conversión. Me van a seguir con muchísimo cuidado porque vamos a analizar lo que es la conversión de un alma con microscopio, así, con un microscopio bíblico. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta más importante que cualquier ser humano se pueda hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque tu destino eterno va a depender de la respuesta que tú le des. La manera como un pecador responda al Evangelio de Jesucristo es un asunto de vida o de muerte. La Biblia enseña en primer lugar que fuera de Jesucristo no existe ningún camino para poder llegar al cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, Juan 14:6, yo soy la vida y yo soy la verdad. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que cualquier persona en esta mañana que esté tratando de contactar a Dios a través del ocultismo, contactar a Dios a través del peyote, contactar a Dios a través de la meditación trascendental, ponerte en flor de loto, en posiciones de Buda Zen, en tratar de a través de cualquier otro medio que el ser humano quiera hacer para conocer a Dios, alcanzar a Dios, entender a Dios, nunca jamás lo podrá hacer, porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo para que Él sea el puente, para que Él sea el canal, para que Él sea el mediador entre Él y nosotros. Miren ustedes en Mateo capítulo 11, de qué manera tan clara, tan radical Jesucristo lo enseñó. Dice Mateo 11, versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesucristo dijo, nadie conoce a mi Padre más que yo, y a mí nadie me conoce más que mi Padre. Y si alguno quiere conocer a mi Padre, primero me tiene que conocer a mí. Porque yo soy el que revelo, el que doy a conocer, el que manifiesto a mi Padre. Así que vamos a comenzar desde el principio. No hay absolutamente ninguna forma de conocer a Dios sin que antes se conozca a Jesucristo. En Hechos 4:12 también los apóstoles dijeron, porque no hay otro nombre, ni Juan Diego, ni Santa Rita de Casia, ni San Martín de Porres, ni un papa, ni nadie, no hay otro nombre bajo el cielo. No existe ningún nombre dado por Dios a los hombres más que en el nombre de Jesucristo, en el cual podamos ser salvos. Estas bases son muy importantes para que puedas tú hablar con un budista, para que puedas hablar tú con un mormón, para que puedas hablar tú con un musulmán, para que podamos ayudar a la gente, para que tengamos una perspectiva muy clara acerca de la revelación de Dios en la Biblia y de esta manera estar mejor preparados y mejor capacitados para presentar el Evangelio. Ahora, muy bien. El simple hecho de que una persona diga, creo en Cristo, no es suficiente para su salvación. De otra manera, la salvación sería universal, ¿verdad? Y el evangelismo innecesario. Los pecadores, de acuerdo a la Biblia, dijimos que lo vamos a ver con microscopio, es importante que cumplan los términos y las condiciones del evangelio para poder tener la seguridad de su salvación. ¿Saben ustedes cuáles son las dos condiciones del Evangelio para que una persona verdaderamente
esté convertida son dos: la fe y el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento. Vamos a ver desde el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 55, de qué forma Dios ya comenzaba a la gente a llamarla precisamente al arrepentimiento. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento para arrepentimiento es volverse. La palabra hebrea shuv, S-C-H-U-W, shuv. Y dice Isaías 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vean ustedes la vuelta de 180 grados analizada con microscopio teológico. Vean ustedes lo que es la conversión. La persona tiene que dejar, ¿verdad? La persona tiene que estar dispuesta a dejar. Yo no puedo seguir en adulterio, yo no puedo seguir en esto, yo no puedo seguir aquello. Yo necesito dejar mi vida de pecado, yo no puedo seguir robando, no puedo seguir transando. Esta es una parte nada más. Lo vamos a ver más adelante con más detenimiento. Pero no solamente basta que dejes tus vicios, que dejes tus malas obras, sino que los otros 90 grados es volvernos a Dios. Porque mucha gente deja las cosas malas y hay mucha gente que se considera buena. Yo no fumo, yo no tomo, no le soy infiel a mi esposa. Lo vamos a ver con los fariseos, eran los campeones de eso. Pero esas personas ahí se quedan y se llaman religiosas, pero no tienen la fe para volverse a Dios. Entonces el arrepentimiento es dejar o estar dispuesto de dejar nuestra antigua vida y después volvernos a Dios. Porque si solamente dejas tus vicios y ya no tomas y ya fui a Alcohólicos Anónimos y dejé el cigarro, etcétera, y crees que estás convertido porque eres una persona buena, te equivocas. Y esto es lo importante de esta conferencia y de estas doctrinas básicas que estamos estudiando en esta serie. Deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos y vuélvase. Da la media vuelta hacia Dios y Dios va a tener misericordia de ti y te va a perdonar ampliamente. Vemos en Ezequiel capítulo 33, Ezequiel capítulo 33, versículo 11, el corazón de Dios. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no quiere que tú te mueras en tus pecados. Dios no quiere que vayas pasado mañana al doctor y que te digan, tiene usted cáncer terminal. Y que en 4 o 5 días así se te vaya tu vida y sean los últimos 5 días que te estemos viendo nosotros en esta mañana. Dios no quiere eso para tu vida, que tú te mueras en tus pecados, que tú te mueras sin Él, que tú te mueras creyendo que fuiste una persona solamente buena. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere mostrarnos su corazón. Diles, le dijo a su profeta, que yo no quiero la muerte de los que se mueren impíamente, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos a mí, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dios, pues, vemos que está anhelando, deseando que el ser humano se vuelva hacia Él. Que el ser humano no vaya en dirección contraria hacia Él, porque Él nos creó para que vivamos con Él, para que encontremos en Él nuestra realización, para que encontremos en Dios verdaderamente la razón, el propósito, el significado por el cual fuimos creados. Entonces Él no quiere que tú vayas en esa dirección, sino quiere que te vuelvas hacia Él y que entiendas que solo dándote la media vuelta y caminando con Él vas a vivir. Ahora muy bien, vemos entonces que la respuesta al Evangelio consiste en fe y arrepentimiento. Esto es lo que se llama la conversión. Esto es lo que se llama la conversión bíblica verdadera. Si una persona primero recibe a Jesucristo, ¿verdad? Ayer en el desayuno mucha gente predicamos
la cruz siempre al final. Si no hay la cruz, no es el evangelio. Tenemos que predicar la cruz, la cruz, la cruz, siempre, siempre, siempre la cruz. Hace mucho tiempo recuerdo leyendo yo la biografía del doctor Billy Graham, un gran evangelista del siglo pasado. Había tenido una reunión como de 15,000 personas durante 2 o 3 días y no había habido casi nada de conversiones. Y entonces estaba muy decaído, muy desanimado. Señor, ¿por qué no la gente no se convierte? Y un misionero se acercó a él y le dijo: Billy, quiero que sepas que en estos 3 días, donde tú has predicado maravillosamente como un gran expositor, no has mencionado la cruz de Cristo. Y mientras Jesucristo no se ha levantado, a nadie atraerá a sí mismo. Jesús lo dijo: si el Hijo del Hombre, Juan 3, fuera levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, a todos atraerá hacia Él mismo. Entonces es cuando levantamos a Jesús y cuando le damos a conocer al mundo su obra en la cruz, porque fue en el Calvario donde Dios nos amó e hizo la paz con nosotros. No es hasta que levantamos a Jesús, hasta cuando el Espíritu Santo puede actuar en los corazones de las gentes para que la gente venga, comprenda y se arrepienta y ponga su fe en el Salvador. Esta es la razón por la cual ha fracasado el evangelio y el evangelismo en los últimos años. Yo me encuentro continuamente con personas que me dicen: Armando, contratamos a un grupo de rock para atraer a los jóvenes. Tenemos este cartel con estos músicos famosísimos para poder atraer a las multitudes y para que cuando vean el cartel puedan ellos venir y escuchar el evangelio. Estos son medios ilícitos, porque el fin no justifica los medios. Esta filosofía es marxista, tuvo su origen en el comunismo. El fin no justifica los medios. Tenemos que usar los medios de Dios para alcanzar los fines de Dios. Pero nada de que, bueno, nuestra finalidad es alcanzar las almas, no importa cómo las alcancemos. Sí importa cómo las alcancemos, y tiene que ser a la manera de Dios, a la manera de la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, creemos que son las multitudes, que es el cartel, que es esos músicos, que es ese cantante famoso el que va a atraer a la gente. Y la Biblia dice que el que atrae a la gente es el Espíritu Santo cuando Jesús es levantado. Entonces no necesitamos levantar a nadie más que a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es de Dios la obra, no es de nosotros. Y Él es el que se encarga de traer a las almas. No necesitamos también un cartel de publicidad para decir: esta persona va a venir aquí con el grupo fulano de tal, porque Dios es el que hace todas esas cosas. Aun cuando no podemos dejar de hacer estas cosas, no es ese el medio principal para salvar a la gente, ni para traer a la gente al conocimiento del Evangelio. Ahora, vamos al libro de Hechos y vamos a ver algunos pasajes de la manera como el Espíritu Santo, en este libro que narra el inicio de la iglesia primitiva, la forma como se combinan la fe y el arrepentimiento. Muchas veces Hechos menciona solamente la fe y otras veces menciona solamente el arrepentimiento. Pero los dos elementos, repito, los vamos a ver al final, hacen la conversión bíblica de un ser humano. Por ejemplo, Hechos capítulo 5, versículo 30 y 31. Y dice Pedro: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Quiero que observen ustedes que el arrepentimiento, esta es la segunda parte de la conversión, y es importantísimo que lo entendamos. El arrepentimiento es un don que Dios le otorga a los seres humanos cuando el ser humano responde cuando Él lo llama. El arrepentimiento es un don de Dios. O sea, la Biblia dice
damas y caballeros, amigos y amigas, hermanos en Jesucristo, que no es cuando tú quieres que te puedes arrepentir, sino que como el Espíritu dice, Hebreos 3:7, cuando oigas su voz, no te endurezcas, porque no siempre la vas a oír. Es cuando Dios llama, cuando el Evangelio se predica, que Dios extiende su gracia y su misericordia. Pero acabándose de predicar el Evangelio, si tú no oyes la palabra de Dios, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra, no creas que tú puedes decir, pues pasado mañana, cuando deje mi amante me arrepiento. Dentro de 3 semanas, cuando ya deje el vicio, me voy a arrepentir. Tal vez cuando vaya en la Cruz Roja y ya esté declarado que me voy a morir, me arrepiento antes de morirme. Sin embargo, la Biblia nos dice todo lo contrario. En la Biblia existe solo un caso de un ser humano que se arrepintió a la hora de morir. Un solo caso, y este fue el ladrón junto a la cruz. La Biblia nos muestra un caso solamente para mostrarnos que es 1 entre 1000 los que a la hora de morir Dios les concede el don de arrepentirse. Veamos otro pasaje en Hechos 11. Hechos 11. Pero el ser humano, repito, se engaña por su naturaleza pecaminosa, porque perverso es el corazón más que todas las cosas, y el ser humano cree que puede arrepentirse cuando él quiera, y no es así. Esto es una ignorancia tremenda de lo que es el Evangelio. Dice en Hechos 11, versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vemos que a Israel le dio la gracia de arrepentirse, y ahora se sorprenden todos los discípulos cuando comienzan a escuchar que no solo los judíos, sino también los gentiles, Dios les había dado. O sea, no dice de manera que ahora se arrepintieron, no, Dios les concedió a los gentiles que se arrepintieran. Y veamos finalmente 2 de Timoteo 2, 25, 2 de Timoteo 2, 25, donde el apóstol Pablo está tratando de enseñarle a su apóstol Timoteo que debemos tener paciencia con mucha gente. Y el versículo 25, 2 de Timoteo 2, 25, lo aclara, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, nuestro papel es corregir a la gente. Mira, hijo, no hagas esto, hija, no hagas aquello, mira, hermano, aplácate, mira, mamacita, por favor, padre, detente de pecar, mira, compadre, etcétera, etcétera, porque cuando nosotros estamos exhortando a la gente y le estamos tratando de decir, mira, ya no sigas en ese camino, vuélvete a Dios, es en ese momento que a lo mejor Dios les concede a esas personas que se arrepientan. Entonces vemos que el arrepentimiento es absolutamente una obra de Dios y no es una obra de los hombres. Ahora muy bien, cuando nosotros hablamos de conversión, miren ustedes cuál es el proceso. Primero es la regeneración, después es el nuevo nacimiento y después es la conversión. Síganme con cuidado. No veo mucha gente apuntando, pero en fin, ya son teólogos. La regeneración, el nuevo nacimiento, la conversión. ¿Qué no son las 3 cosas la misma? ¿Ya ven? ¿Cómo es importante estudiar teología y profundizar en la Biblia? La regeneración, que ya estudiamos, es la obra a través de la cual Dios, ¿verdad?, cambia, por eso se llama regeneración,
transforma interiormente a través del nuevo nacimiento, mi naturaleza y tu naturaleza. Pero la conversión, o sea, si realmente yo he sido regenerado, si yo he sido nacido de nuevo, tiene en mi vida que haber un cambio. Esto se llama la conversión. Por eso les dije, ayer se convirtieron, hicieron la decisión 140 personas. Conversiones las veremos solamente en los 4 o 5 meses siguientes. Hasta que esas personas que ayer se convirtieron o que hoy que hicieron la decisión y que hoy en la mañana también puedan aceptar a Cristo, no vamos a ver nosotros que la persona realmente ha sido salvada hasta que la persona manifieste un cambio de personalidad. Esta es la conversión. Apúntalo, la conversión significa que el pecador ya no es lo que era y se convierte en algo que no era. El pecador ya no es lo que era, o sea, si era borracho, si era parrandero, si le pegaba a su mujer, si era esto, si era el otro, si odiaba a Dios, ¿verdad? En la conversión, la persona ya no puede ser así y se convierte en algo que no era. Se convierte en un santo. Se convierte en una persona diferente. Dice en 2 Corintios 5:17, hablando de la conversión, el que está en Cristo. Aquí no está hablando ya del nuevo nacimiento ni de la regeneración. Aquí está hablando de la conversión. El que está en Cristo, o sea, Pablo asume, el que realmente está en Cristo, pues es nacido de nuevo y se ha regenerado. Y esa persona es una nueva creación. Es una nueva criatura. Y a esa persona que está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y ahora para esa persona, todas las cosas se van a convertir, se van a volver nuevas para él. Esa persona que está en Cristo va a comenzar a caminar en un camino que nunca se imaginó que ese camino existiera. Va a comenzar a descubrir cosas que él nunca supo que pudieran existir. Cosas que ojos no vieron, ni oídos han oído, ni corazón han sentido. Son las cosas que tiene preparadas Dios para esa persona que es una nueva creación y es una nueva criatura. Va a ver el mundo diferente, las leyes diferentes, el sufrimiento diferente, el amor lo va a ver diferente, la perspectiva moral la va a ver diferente, su corazón lo va a ver más negro que nunca, más malvado que nunca. En lugar de sentirse más bueno, cada vez se va a sentir más malo y va a saber cuánta necesidad tiene cada día acercarse a Dios. Va a amar la Biblia con todo su corazón, va a ver que no puede dejar de orar, va a ver que tiene que amar a su esposa, tiene que amar a su esposo, tiene que amar a su prójimo. Esa persona es una nueva criatura. En Gálatas capítulo 6, versículo 15, el apóstol Pablo lo enseñó de esta manera: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, o sea, la persona que ha sido regenerada, nacida de nueva y verdaderamente convertida, no tiene absolutamente ninguna validez si la bautizaron, si no la bautizaron, si se circuncidó, si no se circuncidó, si atravesó por un rito, si lo confirmaron, si hizo la primera comunión, etcétera, etcétera. No hay absolutamente ningún rito religioso válido porque eres una nueva criatura en Cristo. Nada de esto tiene validez sino una nueva creación. Muy bien. Vemos entonces que la fe y el arrepentimiento son los dos componentes esenciales de una genuina conversión. Ahora vamos a ver dos posiciones heréticas. Dos posiciones donde la gente
se ha ido a los extremos. Y una se llama, apúntale, la fe fácil o la fe barata. Vamos a explicar. Esta posición es la posición donde se predica el evangelio y donde solamente se le dice a las personas: ¿quién quiere en esta noche recibir a Cristo? Levanta las manos. Bueno, haz la oración, Jesús, te invito a mi corazón, etcétera, etcétera. Esta posición es herética porque no se mencionó el arrepentimiento. Nunca presentemos a Cristo sin decirle a tu abuelita: abuelita, te tienes primero que arrepentir. No está al hospital, ¿quieres recibir a Jesucristo? O en la escuela, ¿no quieres recibir a Jesucristo? O a la monjita, ¿no quieres recibir a Jesucristo, Madre Superiora? Nunca hagamos esto. Siempre tenemos que en el espíritu, en la conciencia, estar seguros que a la persona a la que le estamos presentando a Cristo, en el hospital, en la funeraria, donde nos encontremos, la persona se enfrente con sus pecados. Antes, tío, quiero decirte que te tienes que arrepentir de tu vida. Tienes que reconocer que has vivido equivocadamente y no. ¿Quieres recibir a Cristo, tío? Si no mencionamos el arrepentimiento y la persona antes de recibir a Cristo no se convenció, y esto solo el Espíritu Santo lo puede hacer, no se convenció de que es pecadora y que ha ofendido a Dios, no es cierto que está convertida. Veamos algunos ejemplos. En Santiago 2:19 dice la Biblia que los demonios creen. Ahí tenemos la fe sin arrepentimiento. Por eso le dice Santiago: ¿tú crees en Dios? Pues no es la gran cosa nada más creer en Dios, creer en Cristo. Los demonios creen también. Y te ganan porque tiemblan. Vemos ahí que una parte del evangelio, que es la fe, sin el arrepentimiento, no es el evangelio. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Los demonios también tienen fe. Cuando Jesús entró a la sinagoga le dijeron: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Lo confesaron que Él era Jesús. Y hay mucha gente que cree y lo dice: Jesús es mi Salvador, o Jesús murió en la cruz, y creen que por eso son salvos. Pero esas personas no se han arrepentido, o sea, no han cambiado su manera de vivir. Otro ejemplo, vayamos a Juan 2. Cuando Jesús bajó a la tierra, sucedió lo mismo. Y en este ejemplo, Juan capítulo 2, Evangelio de Juan capítulo 2, está mucho más clara la enseñanza por el mismo Jesús. Dice Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, escuchen, muchos creyeron en su nombre. Aquí, si paramos la lectura, inmediatamente, si no tuviéramos teología y no supiéramos los fundamentos del evangelio, creeríamos todos, ¿verdad? No, pues creer es convertirse. No, ahora ya lo sabes, es creer y arrepentirse. No se puede, es dos cosas de la misma moneda. No podemos divorciar la una de la otra. Siempre van juntas para que sea una conversión bíblica. Muchos creyeron en su nombre, viento. ¿Ya ven? ¿Por qué no hace muchos milagros Dios? Tú ves a un paralítico pararse de la silla de ruedas y ¿qué haces? ¡Ah! Dios, de veras, qué maravilla, un milagro. Esta emoción, este asombro que tú tienes al ser impactado por esa obra sobrenatural, ¿cuántos días te va a durar? Pues 3, 4, 5 días, una semana. Una persona resucitó de los muertos, y se impacta uno y se asombra uno. ¿Cuánto nos va a durar eso? Pues algunos días, ¿no? Pero ese impacto, ese asombro de ver algo sobrenatural, ¿cambió mi vida interior? Porque ningún hecho por la vista puede cambiar mi vida más que una nueva creación. A menos que el Espíritu Santo circuncide mi corazón
y me hago un injerto de un nuevo corazón, mi vida puede ser impactada y ver milagros. Los judíos vieron las plagas en Egipto y vieron los piojos y vieron el sol oscurecerse y el río Nilo convertirse en sangre. Los judíos vieron a Lázaro levantarse los muertos, cómo Cristo les dio la vista a los ciegos, cómo sanó a los leprosos y los convirtió. Aquí está el ejemplo. Creyeron viendo las señales, pero Jesús mismo, versículo 24, no se fiaba de ellos. O sea, el hecho que iba Jesús caminando y el hecho que él viera a la gente que, ay, sí, Jesús milagroso, el gran sanador, a Jesús no le impactaba. Y bravo, bravo, bravo Jesús, él es el campeón, qué bárbaro, tú verdaderamente eres Dios. Jesús no se fiaba de ninguna persona que viendo creyera. Porque sabía que la fe no es por ver, es por el oír la palabra de Dios. La fe no es por vista. Y el justo por la fe vivirá, no por vista. Versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No había necesidad que nadie le dijera, la familia Pérez se convirtió, Señor Jesús, viendo los milagros que hiciste ayer. Él no se fiaba de eso. Él sabía el corazón del hombre. El corazón del hombre siempre es emocional, es aprensivo, ¿verdad? El corazón del hombre siempre es emotivo, siempre somos sujetos a cosas que nos sorprendan con la vista, con los ojos, etcétera, etcétera. Y por eso Dios no quiere que seamos guiados por eso. Dios quiere que seamos guiados por la fe. Por la fe nada más. Entonces, esta fe fácil es presentar el Evangelio como una mercancía barata. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Nada más recibir a Cristo y no decir arrepiéntanse. Arrepiéntanse en primer lugar. No se menciona el arrepentimiento como una necesidad esencial para la conversión, sino solamente acepta a Cristo y nada más. Esto no es el Evangelio. Y la segunda herejía es presentar solamente el arrepentimiento. Vean ustedes nada más cómo somos los seres humanos, ¿no? Una es solamente la pura fe, nada más cree en Cristo, y la otra es, no, llora, mira, llora, y deja el cigarro, y deja de tomar, y pórtate bien, y vete a Neuróticos Anónimos, y deja de pecar, pero no se les menciona que se vuelvan a Dios. Se predica una cierta cantidad de arrepentimiento, pero sin volverse a Dios. ¿Se acuerdan de Isaías 55:7? Deje el impío su camino, y es lo único que se les dice: arrepiéntete de tus pecados. Y eres un borracho, eres un adúltero, eres un narcotraficante, eres un secuestrador, y la persona sí, cierto. Y creen muchas personas que al dejar de hacer esas cosas, ya se convirtieron. Pero porque nunca se les dijo que no solamente dejaran esas cosas, sino que se volvieran a Dios. Vamos a ver este ejemplo en Mateo capítulo 23. Y les voy a decir a dónde lleva el simple hecho de arrepentirse sin volverse a Cristo. ¿Sabes lo que hace de una persona esta experiencia? Esto lleva a las personas a vivir vidas morales. Los mormones nos ganan. O sea, esto lleva a las personas a vivir una vida sin vicios. Los mormones no toman ni café, y a mí me encanta el de Chiapas. Ni Coca-Cola toman los mormones. O sea, hablando de cosas así, no toman nada de esas cosas. Los cuáqueros tampoco, los menonitas tampoco. Los menonitas ni la televisión ven. O sea, personas que tú dices morales, ¿no? O sea, sin vicios. Pero ¿sabes una cosa? Que esto lleva a la religiosidad. Cuando una persona simplemente cree que por no tener esto ni hacer cosas, etcétera, etcétera, es una persona que ya está sirviendo a Dios, lo hace religioso, pero carente
de una vida espiritual. Y muchos cristianos en la iglesia evangélica, al entrar a la iglesia evangélica, han caído en esto. Y nada más se andan preocupando a ver qué vestido trajo la hermana, y a ver qué zapatos trae el hermano, y qué coche trae el pastor, y qué casa tiene la fulana de tal, y si tiene el pelo largo o no lo tiene el pelo largo, si trae pintura o no trae pintura en la cara, si tiene cara de santa o entra la hermana, hey, hello everybody, ¿cómo están todos? Y comienzan a fijarse solamente en las cosas que se hacen, y el reino de Dios no consiste en nada de esto, sino en gozo y en paz en el Espíritu Santo. Miren en Mateo 23, qué cosa más tremenda las palabras que Cristo les dirigió a este tipo de personas. Personas morales por afuera, sin vicios por afuera. Pero miren lo que Jesús les dijo. Mateo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia. ¿Y qué? Vean ustedes, estos hombres no hacían nada malo, hasta diezmaban. Pero lo más importante es la fe. Todo lo que hacían sin fe no les servía. Porque lo estaban haciendo religiosamente. Yo conozco mucha gente religiosa que es miércoles de ceniza, pon su ceniza, bautismo, su bautismo, comunión, o sea, cumplen todas las cosas perfectamente de su religión. Pero, ¿cómo tratan a sus trabajadores? ¿Cómo tratan a su esposa? Sin justicia. ¿Tienen compasión por la gente? ¿Tenían compasión estos hombres religiosos que agarraron a una mujer en adulterio y la trajeron de las greñas y ahí está esta mujer? La ley dice que se muera a pedradas. ¿Tú qué dices, hijo de Dios? Si es que eres el hijo de Dios, a ver, danos una respuesta. Traen a la mujer y la pregunta es, ¿y el hombre por qué no lo trajeron? Ah, ¿verdad? Nada más a ella la trajeron. Y querían que qué cosa, que se ejecutara la ley, que la mataran a pedradas. Por afuera religiosos y todo, pero sin compasión, sin misericordia, sin fe en Dios. Nosotros teníamos una familia muy cercana hace muchos años que no se imaginan, venían por el lado de mi papá, qué religiosos eran, así de misa diaria. Y se divorcia una de nuestras parientes y le dice a la mamá, en la vida te vuelvo a separar en la casa. Se embaraza, vete con tu hijo a otro lado, no manche la familia de los Richelieu y Pompidou. Esto es lo que una película que acaban recientemente de pasar, que se llama En el nombre de Dios, la vida de 3 monjas. Vayan a ver, se las recomiendo hasta con eso, el pastor se las recomienda. En el nombre de Dios se llama. Es la vida de las monjas en Irlanda. Vean lo que es la religiosidad. Como las, verdad, pero sin compasión ni misericordia, pero eso sí, les da unas cuerizas tremendas y después en el nombre de Jesús. Hipócritas. Dice Mateo 23, 24, guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Versículo 25, ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas, porque limpiáis lo de fuera. Por afuera se limpian del vaso, o sea, por afuera, ¿verdad? No hacen esto ni aquello y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿No es acaso lo que estamos viendo actualmente con el narcotráfico en México? Todos los narcotraficantes dan millones de pesos a su iglesia. Mi curita aquí le traigo tan, y al otro día ta.
Pero son ignorantes, ¿verdad? Creen que por cumplir con esas cosas están lavando su conciencia. ¿Cuánta gente es así? Al Capone, el mafioso más grande en Chicago, en diciembre se disfrazaba de Santa Claus. Jingle bells, jingle all the way. Con su traje, con sus dulces a los niños. Y él escribe, ¿verdad? Cuando estaba en Alcatraz, decía, eran los momentos que me hacían sentir más bueno. Y que realmente no era tan malo como él decía ser. Porque en lo profundo de nuestra naturaleza, nosotros sabemos, ¿verdad? Sabemos que la santidad es la manera normal del ser humano de vivir. No es normal pecar. Pecar es anormal. Y como es anormal, queremos ser buenos y no podemos, y Cristo nos vino a revelar la verdad. Dice Mateo 23, versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, ante tu familia, ante tus amigos, ante la sociedad, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, otra vez dice Cristo, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Si tú no tienes el valor de tener un amigo a quien serle fiel, una amiga a quien serle fiel, si tú no tienes la capacidad de serle fiel a tu esposa o a tu esposo, entonces, ¿quién puede confiar en ti? A todos les pones la cara de hipócrita, no tienes la capacidad de tener amigos, porque con ninguna persona te muestras como eres. Y cuando ante toda la gente les damos otra cara de la cara que realmente somos, Dios lo sabe. No hay conversión en tal persona. Una de las características de una persona convertida, de un cristiano verdadero, una cristiana verdadera, es que somos genuinos, auténticos, transparentes, nos amamos con un amor sin conciencia, sin una fe no fingida, con un amor nacido del corazón, dice 1 Timoteo capítulo 1. Que vuestro amor sea irreprensible entre ustedes, dice la Biblia. Y no, ¿cómo estás, hermanito? Se voltea y sacas el cuchillo y se lo clavas. O ¿cómo estás, hermanito? Y tienes 6 meses que no le das un abono del dinero que le pediste prestado. ¿Tú crees que eso es amar al prójimo? ¿Tú crees que eso es ser una persona sincera? Eso es ser hipócrita. Y Dios no quiere que seamos así. Quiere que manifestemos verdaderamente que la conversión con una vida de sinceridad. La próxima clase vamos a ver el lado positivo de la conversión y lo que significa creer realmente y lo que significa confiar, que son los 2 términos que se usan para la verdadera conversión. En esta mañana, ¿cuántos de ustedes están de un lado o están del otro lado? En los 2 extremos. Muchos de ustedes solamente han creído en Cristo, pero siguen haciendo en sus vidas lo que les da la gana. Aunque te hayan bautizado, aunque vengas a la iglesia, aunque des diezmos, a la luz de Cristo te mueres y te vas al infierno. Es el autoengaño más grande y la tragedia más grande, morir y creer que eras algo cuando no lo eras, porque tu vida y tus hechos dieron testimonio de que no eras lo que aparentaba ser. Y otros han dejado muchas cosas y ya no fuman, ya no toman, ya no adulteran, etcétera, etcétera, pero en sus vidas no hay compasión, no hay justicia, no hay amor, no hay humildad. Tienes nombre de que vives, dice Apocalipsis 3:1, y estás muerto. ¿Es esta la realidad en tu vida? Si no es esta la realidad en tu vida, gloria a Dios, porque eres una persona genuinamente salvada. Pero si no lo eres, quiero decirte, no te vayas en esta mañana sin arrepentirte. Si decirle a Dios en esta mañana, Padre Santo, no solamente me duele hacer lo que estoy haciendo, sino también me quiero volver hacia ti. Quiero comenzar a leer la Biblia, eso es volverse a Dios. Quiero comenzar a buscar amigos cristianos.
quiero comenzar a tener una vida de oración. Quiero comenzar a analizar mi justicia con mi familia, cómo trato a mi familia, cómo trato a mis empleados, cómo trato a mis amigos, etcétera, etcétera. Quiero ser una persona auténticamente convertida. Oremos. Señor, te damos las gracias porque tu palabra, tu Espíritu Santo lo dice, es como una espada. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. No es mi palabra, dijo el profeta Jeremías, como el martillo que rompe la piedra. La palabra de Dios es como espada, es como un martillo, y la palabra de Dios es como el fuego, porque también consume y quema aquello que es combustible. Te damos gracias, Señor, porque necesitamos como seres humanos ser expuestos a tu luz. Hay tantas tinieblas en nuestra mente y en nuestro corazón que solo la exposición a tu palabra puede alumbrar nuestro entendimiento, mostrarnos nuestra verdadera condición delante de ti, para no vivir engañados, para no vivir, Señor, creyendo que somos algo cuando realmente no lo somos. Te damos gracias por tu misericordia, que en esta mañana se está manifestando al perdonar a todas las almas que en este momento han escuchado esta conferencia, para que se vuelvan a ti, Señor. Cuando Dios llama, no te llama para que te vuelvas a una religión determinada. Dios te llama para que abraces la cruz, para que creas que Jesús en tu lugar pagó por tus pecados, por todos tus pecados pasados, para que creas que fue su sangre y su vida la que te han dado la vida eterna, y para que entiendas que Dios, en este momento en que Él te está hablando, debes arrepentirte de tus pecados. Como dice el Espíritu, cuando oigáis su voz, no os endurezcáis. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de tu salvación. Ven a Jesús en este instante que Él te está llamando, y ahí desde tu lugar dile con todo tu corazón: mi Señor y mi Dios, creo que en esa cruz tú pagaste lo que yo nunca hubiera podido pagar portándome bien, ni con mis buenas obras. Y como tú sabías que yo no podía cambiar mi manera de vivir, tú pagaste en mi lugar con tu Hijo, con su vida, con su sangre, para que Él me sustituyera, para que Él fuera mi sustituto y tú me pudieras dar su vida resucitada, para que con su pobreza yo fuera enriquecido y con su muerte resucitado. Señor, me arrepiento sinceramente de mi vida. Yo sé que solo tú puedes cambiarme y transformarme y dar fruto, manifestar que ya no soy lo que yo era antes. Quiero que las propias personas de mi familia son las primeras en descubrir que ya no somos lo que éramos. Son las primeras en ser impactadas por nuestro testimonio. Y esta es la evidencia más grande de que hemos sido cambiados. Y este cambio revolucionario en mi corazón es lo que me ayudará a hablar de ti, Señor, para decirle a la gente que si lo hiciste conmigo, lo puedes hacer con cualquier persona. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días te levantaste de los muertos, y ahora te pido que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu perdón y por aceptar mi arrepentimiento, porque te lo pido en tus méritos, en tu justicia, en tu santidad, en tu nombre maravilloso, Señor Jesús. Amén.